Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página. Se incorpora a la transmisión y le vamos a dar la bienvenida al economista Efraín Velázquez, el expresidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela. Señor Velázquez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Primera Página. Ya, gracias por invitarme. Hay distintos temas sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión. El primero de ellos, sin duda, tiene que ver con esto que ya está flotando por todo el ambiente nacional y es un posible aumento de la gasolina. La primera pregunta, señor Velázquez, sería ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque ya hay algunos analistas que aseguran que era necesario el aumento de la gasolina no solo el día de hoy, sino ya hace 10, 15, 20 años incluso era también necesario el aumento de la gasolina. Sí, ciertamente era un subsidio que existía sobre la sociedad, que ha debido tomarse una decisión hace muchos años y que siempre se ha venido posponiendo de manera reiterada y pareciera que finalmente hay una decisión tomada en ese respecto. Se habla Creo que es un tema importante, sin embargo, no es el punto central para resolver los problemas económicos de Venezuela. ¿Y cuál sería el punto central? Bueno, el punto central es entender un poco, o sea, el mensaje fundamental es que el aumento de la gasolina no va a resolver el tema de la inflación, no va a resolver el tema del desabastecimiento, no va a resolver el tema de la asignación de dólares que son necesarias para las importaciones y así la oferta interna. ¿Cuál es el tema central? Esos son los puntos que tenemos que tratar de resolver y para ello necesitamos una estrategia económica que enfrente esos puntos, que enfrente y que defina una estrategia relevante para Venezuela en el mediano plazo. Pero fíjese que, por ejemplo, hay algunos analistas económicos que ellos insisten en la teoría de que presuntamente el gobierno se ve obligado en este momento a aumentar el precio de la gasolina por cuanto tiene el agua al cuello en materia financiera, en materia fiscal, en materia presupuestaria. De hecho, se habla, dicho por el propio presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, que entre 40.000 y 100.000 millones de dólares captaría el Estado venezolano para ir a unos fondos de inversión posterior al aumento de la gasolina. Bueno, lo que hay que entender es que cuando se aumenta el precio de la gasolina, el que tiene que pagar más por la gasolina, por ese bien, son los ciudadanos, los venezolanos, y todo eso lo hacemos en bolívares. Entonces el efecto de corto plazo no es un efecto en dólares, sino es un efecto en bolívares. Hoy, que va a mejorar el flujo de caja de PDVSA porque va a recibir más bolívares como consecuencia de esa venta de gasolina. Evidentemente que esto tiene unos efectos posteriores, que eso implicaría que la gasolina va a tener un uso más eficiente, va a liberar barriles de petróleo que pueden ser oferta exportable y que generará dólares en el futuro. Pero el efecto de corto plazo es un efecto en bolívares, no es un efecto en dólares. El efecto de mediano plazo pues, es un efecto en dólares, pero tampoco es un efecto significativamente relevante para modificar el escenario económico ¿Y venezolano. usted está de acuerdo, señor Velázquez, en que se haga esta consulta, que se tome esta decisión de aumentar la gasolina en Venezuela en estos próximos días? Bueno, lo que es importante es que hay que ir eliminando las distorsiones que existen en el sistema económico. Distorsiones implican cuando usted tiene la posibilidad de tener acceso a un bien a un precio que no corresponde con la realidad, que está por debajo de sus costos de producción. Ese tipo de cosas son relevantes. Pero debemos tener presente que, por ejemplo, la distorsión más importante que hay en Venezuela es el tipo de cambio o el sistema cambiario. Esa es una distorsión que es aún más relevante que la del precio de la gasolina y que en algún momento tenemos que enfrentar de manera relevante en el corto plazo. Sobre este tema para el análisis económico, lo que está ocurriendo en nuestro país, y ya vamos a tocar el tema del control cambiario, una posible unificación cambiaria que ha estado adelantando también el Ejecutivo Nacional. Señor Velázquez, se ha hablado de algunos expertos, dicen, bueno, no nos negamos a que se discuta el aumento de la gasolina, el tema es qué va a pasar con las condiciones preferenciales que Venezuela le otorga a muchísimos países en cuanto a venta de combustible, venta de crudo petrolero. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, lo que es evidente es que Venezuela hoy, a pesar de que mucha gente pensaría que si uno trata de estimar los ingresos de petróleo de Venezuela en el año 2014, un precio que ve uno en el mercado por una cantidad de exportación por 365 días del año le da un ingreso teórico de 80.000 millones de dólares. Bueno,
ese Venezuela con ese nivel de ingresos petroleros no debería tener mayores inconvenientes en términos de financiamiento de importaciones, asignación de divisas para el sector privado y al final no tendríamos problemas fundamentales en el área del desabastecimiento. Ahora, todos estos problemas los estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que todos esos acuerdos a los que ha llegado Venezuela en los últimos años hacen que ese ingreso petrolero, que podría estar estimado, como mencioné en el 2014, 80.000 millones de dólares, se convierte en una cifra de alrededor de 63.000 millones de dólares. Eso hace y crea una situación económica totalmente diferente, porque de una situación holgada, ahora se convierte en una situación apremiante, porque al final lo que le está diciendo es que la cantidad de dólares que efectivamente recibe Venezuela no son suficientes para financiar todas las actividades y todas las necesidades que tiene y son los problemas que tenemos hoy. ¿Qué nos lleva a eso? Que tenemos que mejorar los ingresos petroleros y eso implica reconsiderar todos esos acuerdos que hemos estado firmando los últimos años y que nos están generando un escenario económico que no solo es inviable en el corto plazo, sino que además los venezolanos estamos sufriendo de vivir en un escenario donde la inflación es alta, donde hay problemas de desabastecimiento, donde hay problemas de asignación de dólares y eso adicionalmente genera otro tipo de inconvenientes. ¿Por qué cree usted, señor Velázquez, que no se tomó antes esta decisión? ¿Por qué cree que antes, incluso con el liderazgo del fallecido presidente Hugo Chávez, no se tomaron estas decisiones, estas iniciativas de ir concretamente hacia una política de aumento de los combustibles en el país? Bueno, lo que es importante tener presente es que en los últimos años vivimos un escenario económico en el cual los precios de petróleo eran crecientes. Entonces las discusiones fundamentales sobre distorsiones, sobre elecciones de política económica al final no eran tan relevantes porque los recursos eran suficientes. Los problemas comienzan a generarse en los últimos 12 a 24 meses, básicamente porque el precio del petróleo dejó de crecer. Entonces, lo que antes parecía que los ingresos eran crecientes y evidentemente no teníamos mayores preocupaciones en términos de la utilización eficiente de estos recursos, cuando el precio se para o deja de crecer, hace que los ingresos se estabilicen y las necesidades siguen creciendo. Claro, pero que deje de crecer no significa que sea bajo, porque, por ejemplo, la cesta petrolera venezolana ha estado promediando en más de $90 por barril. Bueno, lo que es evidente es que en este escenario, con estas características, con esta estrategia económica, esos ingresos petroleros que son altos no nos alcanzan para vivir. Y es la razón por la cual estamos en este escenario. Es decir, en términos prácticos, para que podamos, para que sea de fácil comprensión para quienes no somos expertos en economía, estamos gastando más de lo que realmente podemos producir en Venezuela. Es exactamente cierto. Ese es el desequilibrio fundamental que existe en la economía venezolana, que gastamos más de lo que somos capaces de generar. Esa es la razón por la cual tenemos un diseño de política económica donde la demanda está creciendo más rápido que la oferta. Esa es la razón por la cual tenemos inflación, esa es la razón por la cual tenemos desabastecimiento y esa es la razón por la cual tenemos un desequilibrio fundamental en el mercado cambiario o en la asignación de dólares. Señor Velázquez, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso vamos a analizar lo que está pasando en el mercado venezolano, inflación que podría cerrar en el 60% para este año, es lo que algunos estiman. Por cierto, hace 2 meses no se conocen las cifras de inflación oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, escasez, desabastecimiento, y esto en el marco de una discusión de una posible unificación cambiaria. Al regreso, por favor, sus opiniones al respecto. En pocos segundos venimos con más de Primera Página. Efraín Velázquez está conversando con nosotros, no se retire.